quiero distinguir dos términos que se utilizan con bastante similitud, pero son dos cosas diferentes. No es lo mismo tener falta de confianza en uno mismo que, por ejemplo, tener falta de autoestima. Van relacionadas y muchas veces la falta de confianza en uno mismo hace que tengas más baja la autoestima. Pero bueno, son dos cosas diferentes. En primer lugar, la baja autoestima, que es el sentimiento que uno tiene de sentirse inferior con respecto a los demás, guarda mucho relación con los aspectos educativos vividos durante la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se siente menos que otra porque ha tenido generalmente un motivo por el cual compararse con algo o con alguien. Es muy típico en los niños, por ejemplo, que se comparen con los hermanos, que se comparen con el padre, con la madre, y evidentemente siempre hay diferencias. Cuando uno, por ejemplo, nota que un hermano mayor tiene ciertas características o ciertos privilegios que él no tiene durante la infancia, ya puede ser un motivo para él sentirse inferior con respecto al mismo. Pero es que muchas veces también, digamos, como dicha comparación en el niño o mientras somos infantiles durante la etapa de la pubertad, acontece en relación con el padre y con la madre. ¿Qué ocurre? Que para un niño siempre el padre va a ser mucho más grande o para una niña siempre la madre va a ser mucho más grande que ella. Quiere decir esto que cuando el niño nota que él, en comparación con el padre, con la madre o incluso con los hermanos, digamos que tiene una serie de cualidades por las cuales él siente que es diferente, esto le puede llevar a un sentimiento de baja autoestima. Muchas veces es diferente el sentimiento de baja autoestima en los niños o en las niñas. Hay ciertos aspectos de la sexualidad que deberíamos incluir, por ejemplo, para decir por qué muchas mujeres, por ejemplo, se sienten inferiores con respecto a los hombres. Y hay una clara diferencia anatómica, que es la posesión o no posesión del pene. Es lo que diferencia de la anatomía tanto del niño como de la niña. Bueno, cierto sentimiento de complejo o de inferioridad que muchas mujeres desarrollan durante la infancia tiene que ver justamente con el momento en que ellas descubren que, por ejemplo, están carentes de un órgano similar a que tiene el niño, es decir, la falta de pene. ¿Esto qué ocurre? Que la puede hacerse sentirse inferior con respecto a un niño, que parece ser que los niños de pequeños le atribuyen como una cualidad el hecho de tener un pene y las niñas no. Bueno, hay numerosos casos en la literatura psicoanalítica donde podemos ver que muchas niñas se quedaron justamente impactadas ante la primera impresión, ¿no?, o descubrimiento en los niños de su órgano genital. ¿Qué conllevó esto? Pues conllevó evidentemente un sentimiento de inferioridad o la esperanza de que un órgano similar a una vez les crecería en la vida. Por eso encontramos que muchas mujeres con respecto a los hombres se sienten inferiores, e incluso mujeres que tienen, digamos, unas ciertas cualidades o una inteligencia que podemos decir notables. Pero claro, a nivel inconsciente el sentimiento de inferioridad tiene que ver con ese descubrimiento o hallazgo en la infancia de que ellas carecían, pues por ejemplo, del órgano genital que tienen en este caso los niños, ¿no? Eso es muy típico, encontrarnos ciertos sentimientos en las mujeres de inferioridad que guardan relación con este descubrimiento infantil, pero que la mujer no es consciente de que lo tiene. Es decir, en algún momento dado lo vivió, lo experimentó, pero que luego quedó reprimido y queda latente a nivel inconsciente de su personalidad. Luego también, otra cosa también muy característica, por ejemplo, son los celos. A través del mecanismo de los celos, por ejemplo, un niño o una niña puede sentir que sus padres le quieren menos a él que a los hermanos. No podemos decir nunca que un padre quiere más a un hijo que a otro, que son simplemente unas percepciones muy subjetivas que tienen los niños cuando son pequeños. Pero sí es cierto que bajo el descubrimiento de los celos, un niño puede sentir, ¿no?, que o atribuye los celos al sentimiento de que a él lo quieren menos que a sus hermanos, o por ejemplo que su mamá quiere más a su papá que a él. Este sentimiento de infravaloración donde se compara el sentimiento amoroso que una de las personas ejerce sobre él y en comparación a los hermanos o los hermanos sobre él, evidentemente puede despertar también este sentimiento de infravaloración. Es muy típico, te digo, que el sentimiento de baja valoración o de infravalorarse a uno mismo guarda siempre mucha relación con aspectos inmaduros del desarrollo emocional humano. Y luego pues vamos a pasar también al sentimiento de la falta de confianza, ¿no?
La falta de confianza en el adulto no deja de ser más que un sentimiento bastante infantil, porque un adulto evidentemente digamos que se considera adulto cuando tiene una serie o ciertas herramientas que son a través de las cuales puede abordar pues cualquier realidad. Hay personas, por ejemplo, adultas o adolescentes o incluso de una edad normal, ¿no? Digamos joven, que se sienten muy inseguros a la hora de abordar el amor, a la hora de abordar el trabajo, a la hora de abordar las relaciones sociales, tienen miedos, tienen inseguridades. Y esto guarda evidentemente una relación con la falta de conocimiento del funcionamiento del aparato psíquico. ¿En qué sentido? En que cuando tú no conoces cómo funcionan, ¿no?, todos tus mecanismos, la producción de tus sentimientos, de tus afectos, muchas veces estás como conquistado o estás colonizado o estás invadido por sentimientos, afectos o deseos que a veces no comprenden y que te generan inseguridad, ¿no? Podemos decir que muchos de los miedos que las personas tienen para abordar ciertas situaciones de la vida son miedos neuróticos, porque Freud distinguía dos tipos de miedo: un miedo real, donde ante un peligro evidente uno siente verdaderamente miedo por temor de su vida, y luego tenemos el miedo neurótico, que es aquel donde no hay ningún peligro, pero uno siente miedo. Y tú dices, bueno, ¿pero a qué sientes miedo? Y dices, ay, no lo sé, me siento inseguro, ¿no? Este tipo de inseguridad evidentemente hace referencia a eso, a que aparece un miedo y no entiendes por qué te aparece ese miedo. Te aparece una inseguridad y no sabes por qué, o te aparece timidez, o te aparece vergüenza, o de repente te invade un deseo sexual. Y entonces ahí, digamos que el miedo que tienes en el fondo no deja de ser más que miedo a ti mismo, inseguridad a ti mismo. Pero inseguridad en el sentido de a veces perder el control de lo que piensas o deseas. Entonces, cuando nos enfrentamos a nosotros mismos en este sentido, que desconocemos nuestros procesos psíquicos, llegamos a sentir miedo e inseguridad, pero que frente a esa fuerza interna que es desconocida para nosotros y que son nuestros impulsos o nuestras pulsiones inconscientes y que invaden con tanta frecuencia las 24 horas del día nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el psicoanálisis es una terapia que sobre todo trabaja la parte inconsciente de la personalidad. Digamos que el psicoanálisis lo que lleva es al autoconocimiento de la persona, de manera que cuando tú te conoces el funcionamiento de todos tus procesos psíquicos, adquieres una seguridad sobre ellos, porque lejos de sentir que te desbordan, que te van a invadir o que van a poder contigo mismo, tú sientes que puedes manejarlos, puedes entenderlos, puedes canalizarlos y evidentemente ahí aumenta tu seguridad y tu autoestima, cuando conoces mucho mejor el funcionamiento de tus procesos psíquicos. Entonces, habiendo distinguido estos dos términos, vemos que guardan una similitud, que son parecidos, pero que siempre mantienen una relación pues, con los aspectos inconscientes de la personalidad, que el psicoanálisis bien se encarga, evidentemente, de descubrir, de mostrar a la persona y de hacer, sobre todo, que los vaya aceptando. Porque en esa aceptación de tus propios procesos inconscientes es la manera en que uno realmente se puede autotransformar y, por lo tanto, madurar. Gracias.